propósito de prevenir riesgos y proteger los derechos a la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas bajo un enfoque de integralidad, concertación y reconocimiento de la diferencia. Sobre la integralidad, el Estado concibe las medidas de protección con vocación integral, es decir, que comprenden el respaldo, presencia y acompañamiento del Estado de carácter permanente a la comunidad, la protección material de carácter individual a líderes y de carácter colectivo a la comunidad, la desactivación de los factores generadores del riesgo a partir de la acción de la fuerza pública y la investigación de los hechos que originan el riesgo. Haremos referencia a los tres primeros, atendidas las precisiones que la Honorable Corte Interamericana ha enunciado respecto al alcance de la presente audiencia y de las medidas provisionales en general. Respecto del tema de la concertación, las medidas de protección adoptadas por el Estado han sido acordadas con los representantes de las 23 comunidades del Curvarado y 11 del Jiguamiandó en todos los órdenes. A ese efecto, a partir del 13 de marzo de 2011, se inició un proceso de acompañamiento y concertación con la comunidad en terreno a través de la conformación de una comisión interinstitucional de gobierno con el acompañamiento de los órganos de control y la comunidad internacional, dentro del cual cabe destacar la reunión realizada en la comunidad de Camelias y Curvarado Pueblo entre el ministro del Interior y de Justicia, el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el viceministro del Interior, el director del INCODER, el superintendente de Notariado y Registro, el subdirector de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, el defensor del pueblo, el comandante de la Brigada 17 del Ejército y los líderes de cada una de las 23 comunidades del Curvarado. En esta reunión, el ministro del Interior y de Justicia personalmente les aseguró que todo el proceso de restablecimiento de sus derechos contaba, como en efecto lo ha sido, con el respaldo irrestricto del Gobierno Nacional. Esta comisión de gobierno viene desde entonces acompañando de manera presencial y permanente a la comunidad. Sobre el enfoque diferencial, el Estado entiende que las medidas de protección deben atender a las condiciones particulares de las personas y las comunidades beneficiarias. En este caso, esas condiciones están relacionadas con la etnia, las características del territorio colectivo y la condición social y económica de las personas. Descendiendo a los casos de especial interés para la Corte, nos referiremos enseguida a la situación de la señora Ligia María Chaverra y del señor Manuel Denis Blandón. La señora Ligia María Chaverra, perteneciente a la zona humanitaria Camelias Tesoro, de la cual hacen parte 39 familias, Consejo Menor de Camelias, fue provista en el año 2007 de un medio de comunicación apto para la zona como mecanismo de comunicación que posibilita su contacto tanto con los miembros de la comunidad como con las autoridades correspondientes. En marzo de 2010, y atendiendo precisamente el enfoque diferencial que he mencionado, se le proporcionó un medio de transporte también apto para la zona, consistente en un caballo con sus aparejos, y posteriormente, este año, el 28 de marzo, le fue entregada una lancha con motor fuera de borda que le permita a ella como líder y a la comunidad trasladarse vía fluvial a lo largo del territorio. De igual manera, al señor Manuel Denis Blandón, perteneciente a la zona humanitaria de Pueblo Nuevo, de la cual hacen parte 60 familias, Consejo Menor de Pueblo Nuevo, se le entregó igualmente en marzo de 2010 un medio de transporte equino con sus aparejos. Desde el año 2008 cuenta con medios de comunicación, y el 20 de mayo de 2011 también se le entregó una lancha con motor fuera de borda
que le permita a él y a su comunidad el traslado fluvial dentro del territorio. De manera general, podemos informar que las 161 familias sujeto de medidas provisionales por parte de esta Corte, la ubicación y las medidas adoptadas de la siguiente manera. En la cuenca del río Jiguamiandó se encuentran 93 familias beneficiarias de medidas provisionales, 33 familias en la zona humanitaria Nueva Esperanza, Concejo Menor Nueva Esperanza, y 60 familias en la zona humanitaria Pueblo Nuevo, Concejo Menor Pueblo Nuevo. Sobre estas dos zonas se han dispuesto las medidas individuales ya relacionadas respecto de Manuel Denis Blandón, y en cada una de ellas serán implementadas además antenas de amplificación de señal telefónica durante la primera quincena del mes de julio de 2011, atendidas las dificultades de comunicación que han sido percibidas en esta zona. En la cuenca del río Curvaradó habitan 68 familias beneficiarias de las presentes medidas ordenadas por la Corte, 39 en la zona humanitaria Camelias, el Tesoro, Concejo Menor de Camelias, y 21 en la zona humanitaria Caño Claro, Concejo Menor Caño Claro. En estas dos zonas se han dispuesto medidas individuales ya relacionadas respecto de Ligia María Chaverra y además del señor Eustaquio Polo, a quien se ha provisto de medio de transporte equino también, medios de comunicación apto para la zona, y el 28 de marzo de 2011 le fue también entregada una lancha con motor fuera de borda. Y del señor Enrique Petro, a quien se ha proveído también de medio de comunicación y medio de transporte equino. Es consigna especial tanto de la Policía como del Ejército Nacional acompañarlo en sus desplazamientos dentro del casco urbano de Belén de Bajirá y en sus salidas de él. Al señor Petro le fue entregado en el mismo sentido, ya como dije, un medio de comunicación, un medio de transporte equino apto para la zona. También en esta zona serán implementadas las referidas antenas de amplificación de señal telefónica como de una medida de protección bajo los criterios antes precedentes. Repito que esto se implementará durante la primera semana de julio del 2011. La protección para estas comunidades, consistente en el instrumento de ampliación de señal telefónica para hacer efectiva la comunicación con los medios entregados, se extiende a su vez para las 9 comunidades de Jiguamiandó y las 21 de Curvaradó, que no son objeto hoy de medidas provisionales. De manera paralela, se han entregado 39 medios de comunicación celular para líderes y adultos mayores de Jiguamiandó y 75 para Curvaradó. Para los fines de la presente audiencia, se examina la posibilidad de ampliación de medidas provisionales para 3 familias de la zona humanitaria Argenito Díaz Llano Rico, 26 de la zona humanitaria Caño Manso y 14 de la zona humanitaria de Caracolí. Respecto de ellas, también se han hecho aplicables ya medidas colectivas, las referidas arriba, consistentes en los instrumentos de amplificación telefónica y provisión de medios de comunicación para los líderes y adultos mayores que tienen por fin generar una red de comunicación interna. En relación con las medidas individuales, en abril de 2011 se adoptaron trámites de emergencia consistentes en la salida de la zona de riesgo por vía aérea de Guillermo Díaz Tapias de la zona humanitaria Argenito Díaz Llano Rico y de Santander Nisperusa de la zona humanitaria Caño Manso, quien hoy nos acompaña, con el acompañamiento de unidades de la Policía Nacional. Lo mismo ocurrió en su momento con el señor Miguel Ángel Hoyos, quien permaneció en la ciudad de Bogotá con el apoyo de un esquema de protección consistente en un vehículo y 2 escoltas, y para el presente año, al decidir su retorno a la zona, estuvo acompañado de unidades de Policía Nacional. También a Marta Margit Martínez Giraldo, en su oportunidad se le facilitaron los medios para salir de la zona de riesgo. Por último, y antes de dar la palabra a mi colega del Ministerio de Defensa Nacional,
que explicará las medidas de protección a partir de la intervención de la fuerza pública, me referiré a dos aspectos adicionales que pueden ser vistos desde la perspectiva de la protección. El primero tiene que ver con el establecimiento de mecanismos temporales de resolución de conflictos y construcción de un protocolo de intervención de las entidades gubernamentales, medida que se dará en el marco de formulación del reglamento interno de los consejos comunitarios y que incluye condiciones para la realización de los procesos democráticos de la comunidad, lineamientos y mecanismos de resolución de conflictos para garantizar los procesos autónomos en uso de las tradiciones, costumbres y formas organizativas de la comunidad. Y el segundo se refiere al diseño e implementación de un plan estratégico de prevención y protección que incluye 3 fases: diagnóstico de riesgo actual, sobre el cual ya se han iniciado las respectivas actividades por parte del Ministerio del Interior y de Justicia, respecto de la documentación de la situación en las comunidades, identificando amenazas, vulnerabilidades y capacidades institucionales y sociales, la proyección de escenarios de riesgo y la elaboración de protocolos de acción para mitigar o eliminar los efectos de dicho riesgo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Riveros. Tiene la palabra la doctora Ambrosi Turbay. Adelante. Muchísimas gracias. Bueno, la intervención del Ministerio de Defensa tiene por objetivo mostrar cuáles son las medidas que en materia de seguridad y protección se han venido adoptando por parte de la fuerza pública para garantizar la seguridad no solo de las 161 familias beneficiarias, sino en general de todos los habitantes de las cuencas de los ríos Curvarado y Jiguamiandó. Para ello se señalará en un principio cuáles son los niveles de riesgo y amenaza que aún persisten, cuál es el dispositivo que tiene la fuerza pública para hacer frente a estos riesgos, algunos de los principales resultados operacionales, destacando el proceso de fortalecimiento y de interlocución que tenemos ahora con las comunidades, entre las comunidades y la fuerza pública para mitigar el riesgo. Finalmente haremos una breve alusión a al presunto incremento de presencia de bandas criminales en la zona que ha sido, reportado por los peticionarios. En términos generales, el Ministerio de Defensa considera que la situación de seguridad en la zona ha mejorado ostensiblemente. Sin embargo, pues no es posible negar que existen factores graves de riesgo que aún persisten. Tenemos ahí presencia de los frentes 57 y 34 de las FARC. Hay presencia de bandas criminales que, de acuerdo con la información suministrada por el Centro Integrado de Inteligencia contra Bandas Criminales que opera en Bogotá, no se encuentran en las cuencas de los ríos Jiguamiandó y Curvarado, pero sí en los municipios de Carmen del Darién y Río Sucio. Y por último, nosotros hemos identificado como un nuevo factor de riesgo todo el proceso de restitución de tierras. Sin embargo, lo importante es aclarar que para hacer frente a esos factores de riesgo, el Ejército Nacional, la Policía Nacional y la Armada Nacional tienen una fuerte presencia en la zona. En cuanto al dispositivo existente, el Ejército Nacional, a través de la Brigada 17 y en particular de la Fuerza de Tarea de Río Sucio, hace presencia con 18 pelotones con alrededor de 648 personas distribuidas entre las cuencas de los dos ríos. Hay 246 para la cuenca del río Curvarado. En el caso del Curvarado hay pelotones para cada una de las siguientes comunidades: Caño Manso, Caño Claro, Camelias, Caracolí, Cetino, Andalucía, Llano Rico, Argemiro Díaz y Brisas. Adicionalmente tenemos presencia de la Policía Nacional en los municipios de Río Sucio, Belén de Bajirá, Pavarandó, Murindó y Carmen del Darién, con alrededor de 213 hombres. Las tropas de la Fuerza de Tarea Río Sucio, pertenecientes al Ejército Nacional, vienen haciendo operativos permanentes de control militar de área, tienen dispositivos perimetrales alrededor de las comunidades de las dos cuencas. Adicionalmente, hacen controles alrededor de las dos cuencas. Sobre el supuesto retiro del personal militar el 8 de abril, nosotros tuvimos la oportunidad de comunicar, de manifestar a la Corte que realmente, más que el retiro de la tropa, se trató de un movimiento de la tropa. Y esos movimientos de la tropa son comunes, digamos, de acuerdo con la doctrina militar colombiana, porque responden no solamente a las necesidades operacionales de la tropa, sino también a las condiciones de riesgo y vulnerabilidad de la tropa misma. Y en ese sentido, digamos, tener un pelotón fijo lo pone en una condición especial de vulnerabilidad. Sin embargo, como tuvimos la oportunidad de manifestar
manifestarle, la tropa no se movió más de 500 metros, simplemente no estaba a la vista de la comunidad. Pero esto para decir que la presencia ha sido y sigue siendo permanente. Adicionalmente está la Armada Nacional, que hace presencia en los ríos, y como les manifesté, la Policía Nacional, que hace presencia en algunos de los cascos urbanos. En cuanto a los principales resultados operacionales en contra de las FARC, tenemos que entre 2009 y